Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos amigos a este boletín informativo de Radio Universal correspondiente a la jornada de hoy, 14 de marzo de 1936. Y comenzamos marcando, como siempre, nuestra línea editorial. Ante todo, el orden público. El Consejo de Ministros, reunido ayer, tarde y noche, durante 4 horas, no hizo declaración alguna sobre el orden público. Muy curioso. Es indudable, sin embargo, que el tema fue examinado, pero no aisladamente, sino en conexión con los trabajos parlamentarios que se avecinan y en los cuales se propone el Gobierno plasmar su espíritu y programa izquierdista. Nadie puede dejar de reconocer que hombres de izquierda, triunfantes con un programa de izquierda, quieren cambiar nuestra sociedad sobre premisas revolucionarias. Pero si el Gobierno quiere hacer una España de izquierdas, semejante a la Rusia de Stalin, no debe olvidar que la mitad de España no les votó y que la violencia que están ejerciendo sus partidarios en las calles y en los campos españoles son delito y que tienen que ser juzgados por muy amigos del Gobierno que se sea, los que cometen este tipo de atropellos violentos. No solo los falangistas son los culpables de la violencia política que crece día a día. La voz del Gobierno ha de resonar con la autoridad debida. Es necesario que no haya voces de la turba en la calle. Puede estar seguro el señor Azaña de que, salvo una minoría, el país lo que espera y lo que ansía es el mantenimiento del orden público. El Gobierno tiene la Gaceta, va a tener el diario de sesiones, no necesita voces destempladas ni voces callejeras. Y antes de pasar a la página de Información Nacional en Radio Universal, vamos con una noticia de publicidad. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Abrimos, como les decía, la página de Información Nacional aquí en Radio Universal. El infortunado agente de policía, señor Gisbert, muerto en el atentado contra el señor Jiménez de Asúa, una gran multitud en la que figuraban numerosas representaciones oficiales, formó la comitiva que acompañó los restos del infortunado agente de vigilancia de don Jesús Gisbert, víctima del criminal atentado contra don Luis Jiménez de Asúa. La presidencia oficial del duelo la llevaban los ministros de Gobernación y de la Guerra, director general de Seguridad y los altos jefes de los cuerpos de vigilancia, seguridad y asalto. Sigue aún sin conocerse la identidad de los autores del atentado. Y tenemos noticia de alcance que nos llega desde la redacción en este mismo momento. El Consejo de Ministros trató también expresamente de las elecciones municipales. La fecha del 12 de abril, señalada en principio en consejos anteriores, se mantuvo con carácter definitivo en la reunión del gabinete ministerial de ayer. Hay que destacar que se estudiaron las bases de un proyecto de ley sobre la amnistía y varios decretos en relación con los procedimientos por la represión ejercida por el gobierno conservador en Asturias en 1934. Por esta causa ha sido cesado el general López Ochoa como inspector general del Ejército. La aplicación de la amnistía por los sucesos de 1934 es un asunto de gran importancia. El ministro de Justicia explicó las medidas legales para dar una amplia amnistía. La adjudicación de responsabilidades por la represión del movimiento revolucionario llevó bastante tiempo en la reunión del Consejo de Ministros del nuevo gobierno Azaña. La opinión pública se sorprende de cómo salen libres como héroes los que atentaron contra la legalidad republicana y son perseguidos aquellos que trabajaron por el cumplimiento de las leyes siguiendo las órdenes de un gobierno constitucional y legítimo. Varias familias que quedaron sin alojamiento durante las inundaciones ocupan violentamente viviendas deshabitadas en Sevilla, en la capital andaluza. Y tenemos más noticias
de alcance. Nos viene esta concretamente desde el Ferrol. El ayuntamiento de esta localidad gallega, del Ferrol, ha acordado por unanimidad solicitar del Gobierno que autorice la incautación de los edificios que ocupan las órdenes religiosas para destinarlos a escuelas. Y les dejamos ahora con una noticia de publicidad. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Abrimos página de información internacional destacando que Alemania ha enviado en total 30.000 hombres a la zona del Rin. El ministro de Propaganda del Reich ha anunciado oficialmente que las tropas que ocupan Renania ascienden a 30.000 hombres, incluyendo 11.000 policías incorporados al ejército alemán. Una nueva discrepancia entre los firmantes del Pacto de Locarno. Inglaterra rechaza la petición de sanciones económicas contra Alemania. El desacuerdo surgió en la reunión de ayer por la mañana, originado por el ministro de Hacienda inglés, Chamberlain. Y les dejamos ya sin más. Cerramos este boletín de Radio Universal con una melodía, como siempre, de nuestra selección musical y también, como siempre, esperamos, que duda cabe, que sea de su agrado. Cruzo los brazos pa' no matarla, cerra los ojos pa' no llorar, temió ser débil. Bueno, pues nuevamente hemos atravesado la dimensión tiempo desde marzo de 1936 a marzo de 2019. Y está con nosotros hoy para volver a estar en otras ocasiones también, ya se lo garantizo yo, este historiador conocidísimo, historiador español, Alberto Bárcena. Don Alberto, es un placer tenerle en Noticiario 1936 y le advierto que le vamos a exprimir, ¿eh? Le vamos a exprimir. Haremos lo que se pueda. Cuidado, no se tiene siempre Alberto Bárcena en un programa de televisión. Adelante. Vamos a ver, don Alberto Bárcena, ¿qué entendía el gobierno del Frente Popular como procedimientos ilegales por parte de las autoridades civiles y militares en la represión, ojo, en la represión, dice procedimientos ilegales, en la represión del proceso revolucionario de Asturias en 1934 y, bueno, pues también de la proclamación del Estat catalán? Pues parecerá una broma, pero es la realidad. Procedimientos ilegales para ellos eran todos aquellos dirigidos a que se hiciera justicia. Porque lo que tenían clarísimo es que aquello tenía que quedar impune. Y precisamente eso es lo que produce una tensión enorme entre la CEDA, las derechas en general, que quieren que se juzgue y se aplique la ley, porque lo que ha pasado en Asturias y Cataluña es de una gravedad extrema. Claro. Entonces eso es lo que, el término que acuñó la derecha entonces es el impunismo republicano, que es lo que al final prácticamente hicieron. Bueno, llenaron cárceles de gente porque de momento tampoco sabían qué hacer con ellos, miles de detenidos, pero al final las penas de muerte no se cumplen, acaban ejecutando a 2 personajillos de segunda fila, 2 sindicalistas que no pintaban nada y, como dice Calvo Sotelo claramente, indultando a Pérez Farrás os habéis convertido en asesinos. Porque Pérez Farrás era el jefe de los mozos, bueno, mozos de escuadra, que ahora ya hemos caído en lo de mozos. Sí. Pues como no hablamos catalán, yo digo los mozos de escuadra. Era así, perfecto. Hasta hace no mucho eran los mozos, ¿no? Los mozos, sí. Pues el jefe de los mozos se suma a la rebelión en Barcelona, cuando el Estat català... No se llamaba trapero aquel, ¿no? No, era Pérez Farrás. No, pero hizo lo mismo. Hizo exactamente lo mismo. El otro día, repasando unas notas, pensé, mira tú que hay cargos que imprimen carácter, ¿no? Sí, porque este se unió a la rebelión y, claro, hay que juzgarle. Entonces, cuando se le juzga y se le condena a muerte, no se aplica, se le indulta. Y al final, como digo, cabezas de turco. 2 sindicalistas que son ejecutados, uno creo que en León, el otro en Asturias, que no habían pintado prácticamente nada en la rebelión, y por eso dice Calvo Sotelo, no soy partidario de ejecutar a Pérez Farrás, y lo repite 3 veces, no, no y no, pero haciendo lo que habéis hecho, os habéis convertido en asesinos. Porque entonces, a estos que habéis ejecutado, teniendo la 10ª parte de culpa que Pérez Farrás en lo que ha hecho, que es un delito de extrema gravedad, como lo es trapero, el de trapero no es mucho más suave que este, ¿no? Sois asesinos. Es decir, no querían cumplir la ley
pensaban que lo mejor era pasar página y además pues no dejaban de tener sus connivencias con esas autoridades catalanas. Entonces, claro, se fueron de rositas, para colmo luego llega el Frente Popular que trae como primera reclamación que todos a la calle. ¿Qué fue lo que pasó? Y así fue, efectivamente. Pues es el primer decreto Así que firma el gobierno del Frente Popular. Hazaña, que estaba deseando además soltarlos a todos. Esto, ¿qué entendían por medidas excesivas o por medidas, ¿cómo ha dicho? Sí, que no eran medidas legales. Legales. No era legal aplicar la ley. La República aplicó en el 34 contra ellos. Para ellos la ley penal había que suspenderla y contra esa gente no hacer nada. Eso es lo que ellos querían decir. No, o sea, la ley es solo lo que nos beneficia a nosotros. Exactamente. Nada más. Bueno, don Alberto Bárcena, ¿era legal, alegal o ilegal la incautación de edificios que ocupan las órdenes religiosas para destinarlos a escuelas por parte del gobierno? Bueno, en primer lugar lo que era un sarcasmo, ¿no? Porque a la Iglesia le habían prohibido la enseñanza, con lo cual habían dejado ahí un vacío descomunal, pero de miles de centros, sobre todo en primaria y secundaria también. Vacíos, porque como la Iglesia no podía ocuparse, según la Constitución, que se desarrolla en la Ley de Congregaciones Religiosas después, la enseñanza prohibida, ni por persona interpuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora que les habéis quitado la enseñanza queréis utilizar sus edificios para que den clase a otros que sean como mínimo laicos. Bueno, aparte del sarcasmo que contiene la medida, hay una contradicción que no aclaró nunca la República. Porque claro, la Iglesia, esto lo denuncia Pío XI en una encíclica que hay que leerse, Dilectissima Nobis, queridísima nuestra, en el 33, hablando a España, donde dice que ¿qué es esta indefinición? Aparte del atropello bestial que incluye y el latrocinio de que se han quedado con unos edificios que muchas veces proceden de donaciones porque se quedaron con los templos, dice la ley, y sus anexos, incluyendo huertas. O sea, todo lo que tenga que ver, lo relacionado, todo el conjunto con el templo, todo para ellos. Lo que hubiera dentro también, hasta los objetos litúrgicos. Vamos a cambiar, si le parece, vamos a cambiar el tercio, seguimos en el año 36, evidentemente. Inglaterra rechaza la petición de sanciones económicas contra Alemania. El desacuerdo surge en la reunión que se mantuvo entre el ministro de Hacienda inglés, el señor Chamberlain. ¿Por qué Inglaterra en unas ocasiones parecía pues partidaria de las tesis galas respecto de Alemania y otras de las de la Alemania de Hitler en la cuestión concretamente de Renania? Bueno, yo creo que ahí es una cuestión pura y duramente económica, porque por supuesto habían estado muy contentos con las tesis galas y de Wilson, que eran deshacer Europa, acabar con los imperios centrales como una prioridad absoluta, cosa que lograron. Fueron a por el austríaco antes que por ninguno, y lo demolieron primero. Pero luego, ¿qué ocurre? Que sus propios economistas, Keynes mismo, dice, esta sanción que se le impone a Alemania, aparte de ser una barbaridad, perjudicará a toda la economía. Porque claro, te has cargado para siempre, o de momento para muchos años, a un país que es motor económico de Europa, que no puede hacer frente a este gasto. Entonces, para mí, que en esos bandazos que da Inglaterra no hay nada más que un criterio pragmático. Es decir, si Alemania tiene que pagar esto, lo vamos a acabar pagando todos. Aparte de lo que se puede generar políticamente allí dentro, que ya se había generado, que es todo ese rechazo que hace posible que naturalmente la gente mire a Hitler como al Redentor, al Mesías, que les va a salvar del atropello que se les había impuesto en Versalles. Y seguimos, Alberto Bárcena, seguimos en la Alemania nacionalsocialista. El Führer ha enviado en total 30.000 hombres a la zona del Rin. ¿Qué pasa? Que no podía haber soldados alemanes en esta zona, en los pasos fronterizos con Francia. Estaba prohibido que hubiera soldados alemanes. Claro, es que Francia tranquilísimamente decide ocupar la zona como una garantía. O sea, no solo les impone esa sanción, sino que como hipoteca les ocupa la zona, militarmente. No vaya a ser que no me paguéis. O sea, que como arma coercitiva, ya el colmo de las humillaciones, a todas las que tuvo que sufrir Alemania, tiene que añadirse esa ocupación. Que claro, naturalmente, lo primero que hizo Hitler fue quitarlo. Esta zona
vuelve a ser totalmente libre de presencia francesa, que era lo lógico. O sea que esos bandazos ingleses están muy justificados porque lo que se hizo con Alemania fue una locura, independientemente de que valoremos o no la Primera Guerra Mundial, que eso sería para otro capítulo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alberto Bárcena, historiador de enorme prestigio. Volverá a estar con nosotros en este espacio, en Noticiario 1936. Igual que ustedes, estarán mañana ahí, en el sofá de casa, viendo este programa, Noticiario 1936. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias por su atención y, como digo, hasta mañana. Adiós.